Bueno, tal como estaba prometido, lo que es en relación a las ponencias, aquí hemos llegado. Ahora abriremos una mesa de debate. Nos han pasado unas cuantas preguntas, más de las que yo tenía pensado que se iba a hacer. Vamos a intentar hacer si los ponentes que están aquí, doctor Nicolás, Evarís, si queréis sentaros, doctor Tormo, y bueno, Astrid no está, y Juan Carlos. Voy a intentar hacer una especie como de pequeña rueda porque tal vez Juan Carlos se lleva la palma con sus radiaciones y sus sobrecargas electromagnéticas, aunque a muchas de ellas han sido repetidas o más o menos tienen el mismo contexto la pregunta. Haremos una pequeña selección. Voy a empezar por la primera, por el doctor Tormo. Preguntan si la alergia y las intolerancias a leche de vaca consideras que es una mala adaptación al consumo de este alimento. Si las alergias y las intolerancias a la leche de vaca consideras que es una mala adaptación al consumo de la leche, de este alimento. Obviamente es una mala adaptación, o sea, es una respuesta anómala del organismo. La alergia no es una enfermedad, es una respuesta diferente, anómala, que nos perjudica. Condicionada, pues, lo que es la alergia por una genética, una predisposición, porque podemos tener dos hijos, dos hermanos, que uno tenga alergia y el otro no, lo que hay factores genéticos que influyen, y también debido a los antecedentes, una enfermedad, una infección que puede desencadenar intolerancias que no se tenían antes. Muy bien. Juan Carlos, preguntan si hay algún producto que libere de radiaciones electromagnéticas a los móviles, tipo adhesivos, adherencias o no sé, cacharritos que se ponen alrededor del móvil para evitar las radiaciones electromagnéticas. Es una buena pregunta y tengo que decir que lo mejor es apagar el móvil porque no hay nada que funcione. Una cosa es la cosa personal y energética de cada uno, pero mejor es la prevención que no dejar a ese cacharrito la salud mía. Al doctor Nicolás Olea, ¿qué opinión tiene usted sobre los protectores solares químicos en relación con el cáncer de piel, melanoma? Bien, el tema es muy interesante, fundamentalmente porque desde hace 2 años hay una denuncia del Departamento de Farmacología de la Universidad de Zúrich de que la mayor parte de los protectores solares, las formulaciones de los protectores solares farmacológicos, tienen actividad hormonal. Los 3 grandes grupos químicos que se utilizan en protección solar son benzofenonas, canfenos y oxicinamatos, y los 3 son antiandrogénicos. Se absorben fácilmente por la piel y modifican los niveles de las hormonas sexuales masculinas. Eso es el motivo de un proyecto europeo que se llama Contamet, que ya ha presentado sus resultados, y entonces ahora mismo está sobre la mesa la limitación y el uso de esos 3 compuestos en los protectores solares farmacológicos en venta en las farmacias. Es un problema enorme, enorme, enorme. Hay una alternativa que son los protectores solares físicos, que tú tienes más experiencia que yo, que son el óxido de zinc y el óxido de titanio, que dicen que es la gran alternativa. Después, desde el punto de vista epidemiológico, el problema de los protectores solares es que, como evitan las quemaduras, permiten estar más tiempo al sol, y el incremento que se está viendo del cáncer de piel, melanoma y no melanoma en Europa, se asocia con el uso de los protectores solares y la mayor exposición solar. Es decir, que es un problema por todos los sitios que se vea. Pero tú tienes más conocimiento que yo. Bueno, sois vosotros. Sí, es muy interesante esto que has dicho, Lea, y yo creo que vale la pena que sigáis este camino investigando, porque verdaderamente nos sorprende a los que hacemos pediatría, tenemos que ver con reproducción asistida, que cada vez vienen más niños a la consulta que son hijos de fecundaciones in vitro por la azoospermia que ya he mencionado yo en mi charla anterior. Cada vez hay más varones que no pueden fecundar a sus parejas teniendo una actividad sexual correcta, y verdaderamente tiene que ver probablemente o bien con estrógenos de la dieta o bien con estos puntos que no se han considerado y que vale la pena pues investigarlos. Creo que ¿qué opinas de esto? A ver, el grupo líder actualmente en salud reproductiva masculina en Europa es el grupo del Royal Hospital en Dinamarca, que lo lleva Niels Kakebæk, que ya se ha jubilado.
tiene toda la credibilidad de un científico, director de un instituto de investigación, y su hipótesis de por vida ha sido, él fue el que enunció el síndrome de testicular, de disgenesia testicular, y su hipótesis es la siguiente: el riesgo de una mala calidad seminal, el riesgo de cáncer de testículo y el riesgo de una malformación del tracto genitourinario en el varón, criptorquidia o hipospadia, está definido en los 30-45 días post-fecundación de ese individuo, por la exposición intrauterina a compuestos químicos naturales y no naturales con actividad estrogénica. Si eso es así, y si el riesgo de que uno tenga 32 años y descubra después de 2 años de relaciones buscando un hijo que es infértil porque tiene una baja calidad o contagio espermático, eso se debe a exposiciones tempranas que ocurrieron 32 años atrás durante el embarazo de su madre en los 30 días siguientes a la fecundación. Esto es una locura, porque ¿cómo se actúa en prevención? La única manera que se puede actuar en prevención es advirtiendo a las madres o a las futuras madres que lo que está ocurriendo es serio y que las exposiciones a cosméticos, a compuestos químicos ambientales, a hormonas en torno a la fecundación es muy problemática para la vida del concepto, ¿no?, de la descendencia, y que puede manifestarse 30 años después. Cáncer de testículo era una anécdota hace 30 años. Ahora todo el mundo conoce al Mono Burgos, a Molina, a Astron, a famosos que tienen cáncer de testículo tanto como famosas con cáncer de mama. Y se está convirtiendo en una enfermedad frecuente y cada vez más normal. ¿Ven? Todo eso tiene que tener una explicación porque genéticamente no hemos variado tanto, ¿no? Pero... Es muy curioso. Entonces, una pregunta que cada pareja tiene que hacer a su pareja eventual es: te pones cremas especiales y según como lo que respondan, prohibirle la relación posterior, ¿no? Creo que Ricardo quería... Juan Carlos. Sí, a razón del tema de radiaciones, como también ese tema entra dentro del tema mío, hace un tiempo, en el blog que tengo de radiaciones WordPress, puse un estudio que hizo una agencia ambiental, una de las primeras en América, que ha hecho una lista de todos los protectores solares con riesgo y bueno, las sorpresas están allí escritas, con las fotos, con las marcas y todo, de la barbaridad, que estoy de acuerdo con lo que está comentado aquí, de que la verdad es una bomba de relojería. Y allí tenéis todo el listado de estos protectores solares, en la cual en vez de protectores serían destructores, ¿no?, de la persona. Nada más esto. Los físicos. En vez de protector químico, protector físico. Hay una alternativa clara. Hay una alternativa clara. Y no ponerse al sol. Que es no tomar el sol. A ver, el Código Europeo contra el Cáncer es muy impopular, muy impopular. Está en su tercera versión, se publicó la última en el 2006. Y es como las tablas de la ley. No comas, no bebas, no tomas el sol, no hagas, no hagas. Es puro sentido común. No se puede tomar el sol en el sur de Europa desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque eso tiene un precio en salud enorme y está cuantificado en cáncer de piel, en cáncer de mucosa y en melanoma. Y si uno quiere tomar el sol, dice, bueno, voy a utilizar este truco del protector solar. No funciona. Y el cáncer de mama, pero el cáncer de melanoma y no melanoma aumentan al 7%. Estamos a la cabeza del mundo mundial en cáncer de labio, porque ya no se puede tomar más el sol, ni le puede dar más el sol a los labios de los españoles, desde que se quitaron el sombrero. Es decir, si la gente ha llevado durante los últimos 3.000 años un sombrero que le llegaba a los hombros, es porque sabían que cuando te daba el sol en el campo, en los labios, te salía una pupa, que era un carcinoma espinocelular, un carcinoma vasocelular, que mataba poco, afortunadamente. Si ahora uno se pone una gorra de tractorista y hace 8 horas al sol y no se cubre los labios, pues se convierten en lesiones terriblemente frecuentes. Es decir, esos hábitos hay que recuperarlos, hay que volver otra vez a hábitos. Y el truco, la falsa sensación que estaba dando de protección el filtro solar químico, al final lo que está aumentando es la posibilidad de estar más horas al sol sin demostrar el único signo de alarma que el organismo daba, que
que era que te quemabas. Ahora no te quemas y puedes aumentar las horas de sol. Y al final, cuando llegas a los 28, 30, 32 años, ves la subida de melanoma y dices, esto no es posible, no es sostenible. Sí, el tema es que cuando tú tomas el sol, la protección que tiene el cuerpo humano es que oscurece la piel para protegerse de las radiaciones estas. O sea, es que el síntoma es este. O sea, el cuerpo humano, nosotros nos protegemos porque la piel se oscurece, porque dice, aquí me están atacando demasiado, y por eso nos protegemos. Yo me acuerdo a mi abuelo, que era agricultor, y siempre más blanco que la leche. Él decía, el sol, lo justo, porque trabajamos de sol a sol, y hay que protegerse del sol, y eso lo decía. Eso es verdad. Sí, yo creo que es importante lo que decía tu abuelo, de que el sol lo justo, porque también hemos de reconocer que la incidencia del sol sobre la piel hace que la provitamina D se transforme en vitamina D, que es fundamental para la absorción del calcio y la fijación en los huesos. Por lo tanto, yo creo que puedo decir sol sí, pero poquito. Y verdaderamente fuera de las horas de máxima insolación, como Lea nos ha dicho, ¿no? Pero no renunciemos tampoco 100% a un cierto grado de insolación, aunque sean 20 minutos, a horas no muy fuertes. Este es mi punto de vista. Algún truco tiene que haber cuando se acaban de publicar que los españoles tenemos, las españolas, los niveles más bajos de vitamina D de toda Europa. Y son las que más toman el sol, diciendo, aquí hay gato encerrado. Tenemos los reumatólogos que están haciendo una materia de esto. Son los niveles más bajos de vitamina D de toda Europa. El país que más sol tiene. Bueno, hay algún truco, ¿no? Sí, algo pasará. Probablemente también hay muchas sociedades que, de acuerdo que la leche de vaca induce intolerancias, alergias, deficiencia de lactosa, probablemente lo que hemos dicho de la diaminoxidasa antes, pero también mucha gente que huye de consumos de productos lácteos, que también a veces pues no está justificado, este odio que se ha quedado hacia la vaca. Vale, bueno, ha dado para sí el tema. Juan Carlos, bueno, no sé si París, alguien quiere hacer, porque no tengo preguntas de París, porque no ha dado tiempo. Si alguien está en la sala quiere, sí, allí, para irse a la extrema izquierda un poco. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a París si conoce plantas salvajes comestibles del País Vasco y cuáles nos puede compartir. La mayoría son las Ponte el micrófono. Sí, la mayoría de las plantas que puedes encontrar en el Vasco son exactamente las mismas que hay aquí. Si sacas que el País Vasco prácticamente no tiene una zona mediterránea y por tanto todas las plantas que llamamos aromáticas no estarán, pero el resto son plantas básicamente de lugares atlánticos, que las que puedes encontrar en Cataluña, en el Prepirineo húmedo o en el Pirineo. Pero son las mismas. De hecho, la mayoría de plantas consumidas en el centro de Europa, y por eso antes hablaba de riqueza, las puedes encontrar perfectamente en toda la península, en lugares obviamente muy concretos. Pero tenemos las que pueden comer en el norte de Europa, alguna especie posiblemente no, y además todas las que nos ofrecen el ser mediterráneos. No he tenido la oportunidad de escuchar tu ponencia, pero hay una pregunta que me urge de hace muchos años. Angélica Arcangélica, ¿sabes dónde se puede conseguir esta planta? ¿Es del centro de Europa? Sí, pero le he intentado traer, o sea, y cuando hablas en un sitio de plantas y tal, no, y lo preguntaré y tal, dice, esto es muy difícil, esto viene de muy lejos. Digo, perdona, pero me parece a mí que te equivocas. Y no hay manera. Y al final lo he dejado, pues digo, tendré que ir al Pirineo, y me parece que es una planta anual, ¿no? Y se hace con confites y toda una serie. Nada más era la pregunta esta. Creo que no es un lugar donde decirte dónde está Angélica, la puedes encontrar en la planta de Pirineo, te puedes apuntar a un curso y te la enseño en el Pirineo. Vale, Juan Carlos, hace una pregunta. Parece que está de moda, es que no lo entiendo muy bien, pero bueno, que está de moda la radiación de alimentos para su conservación, sobre todo por tema de desastres nucleares, desastres
o de tipo de conservación? Sí, el problema que nos encontraremos ahora, están viniendo ya, por eso siempre el consumir productos de proximidad evitará estos problemas. Vienen productos de Ceilán, la India, que los irradian con radioactividad, sobre todo plantas aromáticas secadas, para que se puedan conservar durante muchísimos años en grandes almacenes. El sello es una planta verde con las hojas caídas hacia abajo, qué casualidad, y ese es el sello que lleva esto para reconocerlo. Pasa que la mayoría ya no llevan este sello, y esto se puede dar gracias a la industria de los desechos radiactivos, que es para sacar un poco de dinero de este tema. Supongo que van pasando todos los productos por una especie de fábrica, en la cual van irradiando estos productos, y a consecuencia de esto lo que sale de ahí es que no hay ni vitaminas, ni hay bacterias que actúan de putrefacción, sería un resto natural de la cadena, y esto entraría en carnes. Países de Latinoamérica como Uruguay propensa a este tipo de alimentación. Y nos dicen que esto servirá por si hay un hecatombe como el tsunami, para poder almacenar grandes cantidades de alimentos sin tener que preocuparse de ir a buscarlos en el momento de esta hecatombe. Esto me suena a mí a trampa de venderte un producto. Lo digo porque si vais estirando del hilo de los alimentos irradiados, vais a encontrar con muchas sorpresas y no tardarán en aparecer por aquí. Nada más era esto. Vale. Doctor Olea, bueno, me imaginaba esta pregunta. Hablaste sobre la leche materna, sobre los tóxicos, que hiciste una exposición ahí sobre tóxicos y tal. La pregunta viene un poco sobre esa balanza de beneficio y perjuicio de dar leche materna. Beneficio por lo que sabemos que evidentemente tiene la leche de la mujer para el niño, pero el perjuicio. En esa balanza, ¿qué harías ante una situación antes de dar de la madre recién parida y que puede decidir si dar leche materna o no? Sí, gracias por la pregunta, porque la oportunidad para defender la lactancia materna. El grupo de Sabadell y de Ribera del Ebro, de INMA, hizo una de las mejores aportaciones estudiando los beneficios de la lactancia materna en la cohorte de mujeres y de madres lactantes de Ribera del Ebro. En Ribera del Ebro está el caso de la contaminación por la fábrica de organoclorados de Flix, que tiene históricamente 40 años de contaminar el Ebro con la síntesis de compuestos orgánicos persistentes para toda venta en toda España. El estudio demostró que el beneficio a medio y largo plazo sobre los niños es máximo cuando las lactancias eran prolongadas, superiores a 5 meses. Lactancias muy cortas significan una alta exposición y transferencia y muy poco beneficio. El grupo más castigado era el de lactancias cortas inferiores a 30 días, en donde se hace un gran paso de la exposición y muy poco beneficio sobre el desarrollo neuroconductual y los parámetros que se pueden medir a los 4 o 5 años. Y en cambio las lactancias superiores a 4 meses y a partir de ahí tenían un enorme beneficio sobre el cuidado y el desarrollo del niño. Entonces lo que aconsejaban era que incluso, aunque se prevea que ha habido una exposición antigua e histórica importante, las lactancias prolongadas tienen una gran ventaja para el desarrollo del niño. Prolongadas. Y sí, prolongadas. Ese es un trabajo hecho por Jordi Sunier y su grupo, y además permitió dejar las lactancias en muy buen lugar. Gracias. Ricardo. Hay un trabajo de un grupo de Escocia publicado en un Lancet que demostraron, apoyando lo que dices, de que es curioso que la leche materna, el alvéolo de la glándula mamaria es como un filtro para tóxicos. Incluso mamás alimentadas con dietas con ciertos tóxicos no pasaban a la leche materna. O sea que verdaderamente es una defensa de la especie humana, como por ejemplo lo que pasa con bebés. Se han hecho trabajos publicados en Suecia también, con bebés nacidos de madres malnutridas, comparando la leche con la leche de mamás de Suecia, que vieron que la concentración era prácticamente la misma. Es la gran defensa del pecho materno en la preservación de la especie y en la alimentación de los bebés.
Doctor Tormo, me preguntan, un niño con problemas de piel, eczemas y asma, sería bueno, sería bueno quitarle el lácteo, la leche, o sería una medida de esas de primera mano. Una pregunta interesante y verdaderamente difícil de responder. El eczema puede ser producido por alergias alimentarias, entre ellas la leche, por supuesto, o bien por problemas innatos de la piel, una enfermedad de la piel sin relación con la ingesta de los alimentos. Por lo tanto, ante un bebé que tenga eczemas, pues yo creo que hay que mirar los signos bioquímicos, los anticuerpos IgE específicos contra las proteínas de la leche de vaca o bien contra otros alimentos que tome, rosáceas, los más alergénicos, y ver si es positivo, obviamente, retirarle la leche y dar pues una leche de soja correcta, o bien darle un hidrolizado de proteína de leche de vaca o leches vegetales, como por ejemplo leches basadas en hidrolizados de arroz, que están dando cada vez más y con gran éxito. Leches hidrolizadas de arroz. Hay un laboratorio catalán que fabrica una leche hidrolizada de arroz con un éxito tremendo, que se vende en Europa y se vende en Sudamérica y en países árabes. Pues si es alérgico, quitar la leche, pero si no, pues hay que tratarlo correctamente por un dermatólogo o un pediatra que entienda de piel, porque el problema no tendrá que ver con las alergias. Bien, por seguir un poco el orden, no sé si hay otra pregunta para París en público. Sí, te dan el micrófono. La influencia que hemos dicho a nivel natural de curación, por ejemplo, con plantas, debido a un colesterol, un azúcar, es la realidad. Por ejemplo, abajo tenemos la stevia, por ejemplo. ¿Qué punto de estas plantas podríamos utilizarlas diariamente en casa para prevenir un colesterol o el azúcar, la diabetes? Creo que necesitaríamos un nutricionista aquí. Creo que Lucía te podría dar muchos mejores datos que los que te puedo dar yo o Olga Cuevas, estoy seguro si que quieres. también. Creo que te pueden responder. Lo digo porque no soy nutricionista, prefiero que te responda un especialista. Aprovechamos la presencia de Lucía, que mañana, bueno, habéis visto el taller que ha hecho hoy. Ella es nutricionista y profesora también de aquí. El año pasado ha dado de aquí del Instituto de Formación Profesional de Roger de Llúria, y el año pasado algunos de vosotros, si lo habéis visto, ha dado una ponencia sobre el tema este. Cuando quieras. Por presentarte, vamos. Bueno, gracias. La pregunta era sobre el consumo de plantas. ¿Quién era quien preguntaba? Ah, vale. Sobre el consumo de plantas para bajar los niveles de colesterol o prevenir... ¿Qué sustancia de la planta? ¿Sobre la sustancia de la planta? O... Yo lo entendí con cuánto tiempo podías consumir o cuánta cantidad de planta. Sería a la vez que estamos indicándonos que nuestra alimentación debería cambiar con los olores, con los sabores, aprovechar de esta forma las plantas determinadas, que no sé cuáles son, para bajar tanto colesterol y tanto azúcar que hay en nuestra población actualmente. Sí, ¿Qué plantas son? ¿Cómo se deberían emplear? Y engañar también un poco, utilizarlas en la cocina, en todo esto. Bueno, como plantas depurativas que nos ayuden, por ejemplo, a bajar los niveles de colesterol, que sabemos que están muy relacionados con la patología hepática o la función hepática, podríamos utilizar algunas plantas, bueno, como el diente de león, por ejemplo, o a la alcachofera, por hablar de plantas. Luego también pasamos a otras plantas como el cardo mariano, el desmodium, pero son plantas más medicinales. La stevia también sirve sobre todo para regular la tensión arterial, siempre consumamos la stevia entera de forma natural. Y claro que sí que podemos utilizar esas plantas desde un punto de vista también terapéutico. Quizás ahí habría que controlar más la dosificación o las cantidades, ¿no?, que podemos tomar, pero creo que es muy interesante esa combinación de Yo te lo comento porque ahora actualmente, y abajo lo tenemos, la stevia está en moda, sí, de alguna forma, ¿no? Yo la tomé bastante tiempo
y no sé por qué motivo me daba cistitis. Entonces, la realidad de introducir todas estas plantas que son salvajes en otros sitios, a lo que vamos, en la comida nuestra, ¿qué factores buenos tendría y qué factores negativos? Yo creo que depende de cada persona. Por ejemplo, la stevia, en el caso particular de la stevia, ¿qué más información podemos aportar? ¿Es beneficiosa al 100%? A ver, sobre la stevia, ahora sí que tenemos bastantes estudios publicados sobre las propiedades de la stevia, siempre que se consuma entera, que no hablamos de extracto de stevia, hablamos de la planta natural, que sí que tiene principios activos. Se ha demostrado que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, que regula la tensión arterial, y quizás frente a estas situaciones sí que nos puede beneficiar. De todas formas, claro que cada uno somos diferentes y hay que individualizar y ver el caso. O sea, yo creo que cuando utilizamos las plantas desde un punto de vista terapéutico, ahí sí que necesitas un especialista o alguien que te guíe. Una cosa es que utilices la planta pues, por su aroma, por sus propiedades más genéricas, pero si quieres tratar una enfermedad cardiovascular, creo que hay que ir a un especialista y pautarlo. Necesitaríamos un fitoterapeuta. Vale, un fitoterapeuta. Sí, no, gracias. Es que digo, como el tema también de las plantas silvestres, es una cosa que se está introduciendo, igual que los olores, los colores y todo esto en las plantas y en las flores, pues es un tema también a discutir un poquito, que también pueden haber factores negativos. Vale, gracias. Si me permites solo un pequeño apunte botánico sobre lo que pedías. Lo que está diciendo Lucía, en realidad son plantas que lo que utilizan, que es la capacidad que tienen es de depurar, básicamente, es decir, de limpiar. Entonces, todas las plantas que son diuréticas, si miras el diente de león en catalán, en francés se llama pissenlit porque simplemente hace eliminar agua y con el agua eliminamos todo aquello que el cuerpo no quiere. Si lo miras, todas las plantas que son de la familia de los cardos, todos los cardos son depurativos en general. Simplemente tenemos que tener en cuenta que la mayoría de cardos, hasta cuando lo miran, cuando hacen los estudios evolutivos de este grupo de plantas, hasta que llega el grupo del cardo mariano, son plantas que lo que han hecho es tener sustancias que hoy lo que hacen son depurativas, las podemos comer sin ser tóxicas, pero lo que hemos visto, y es muy interesante desde el punto de vista botánico, es que las plantas más avanzadas, los productos secundarios que crean no solo son poco apetitosos, coger un cardo y morderlo, coger una alcachofa y poner los dedos en la boca y sabréis por qué esta planta está haciendo algo así, básicamente para que no se la coman. Las plantas más evolucionadas lo que han hecho no es solo que no se lo coman, sino que esas sustancias han derivado en ser tóxicas. Entonces, si lo miro como comestibles, podréis ver que la mayoría de cardos se pueden comer, pero los cardos más evolucionados, los pequeños cardos que normalmente no se comen, no las tagarninas típicas del sur de la península, son cardos que tienen pequeñas cantidades de toxina que a lo largo del tiempo se expresan. Entonces, fijaros que esto no tiene nada de romántico ni nada de armónico con la naturaleza. Las plantas no quieren ser comidas y a lo largo de la vida lo que han desarrollado son sustancias para no ser comidas. Un romero, un tomillo, un espliego, nunca he visto ninguna vaca, ningún conejo que se la coma porque son horrorosos en el paladar. Entonces, lo que estamos aprovechando nosotros es un recurso que hace que la planta esté viva para crear un efecto en el cuerpo. Cuando esto no lo modulamos, cogemos una esencia de una planta y nos intoxica, porque es demasiado para nuestro cuerpo. Entonces lo relaciono con lo que tú me preguntabas. Yo querría añadir que dos cosas. Una, a propósito de esto que acabas de decir de las plantas que hay cierto rechazo, pues algunas no, como ciertas setas venenosas, que son muy sabrosas y son venenosas, aunque según Woody Allen todas las setas son comestibles, al menos una vez. En lo referente a lo del colesterol, quería decir que sube sobre todo el colesterol, como bien sabemos todos, la grasa saturada, de las carnes, el cerdo, el cordero, unas más, otras menos. El huevo, que es el alimento que más colesterol tiene, no es que suba mucho el colesterol. Y en cuanto al beneficio de las plantas, sobre todo creo que sean beneficiosas para bajar el colesterol exógeno o endógeno. Sabéis que hay
muchas personas que predican colesterol y aunque los pongamos a pan y agua en una cárcel sigue teniendo colesterol alto, pues lo que baja serían las plantas coleréticas, las que estimulan la secreción de bilis, porque la bilis se forma a base de colesterol. Todo lo que sea favorecer la formación de bilis bajará el colesterol. Entonces yo, pues, probablemente pues, pediría consejo a ti, ¿no? Que nos especificaras qué plantas son más coleréticas, que son las que auténticamente les bajará más el colesterol. Pero es todos los cardos. También la cachofa, sí, la Ciperia escalibus. Es un cardo. También que es un cardo, sí. Bueno, tengo una pregunta. Nicolás Olea, que nos ha hablado de los biberones de plástico y yo pregunto, las botellas que tanto utilizamos todos los días y que a veces las botellas las usamos varias veces, ¿es lo mismo o tienen algún problema? Mire, gracias a que las botellas se reciclan, los fabricantes le han añadido dentro del triángulo de reciclado un número. Y el número identifica el tipo de plástico que se ha utilizado para las botellas. Son del 1 al 7. No lo han hecho para proteger al consumidor, sino para poder clasificar ellos las botellas separadas de la basura para después hacer el reciclado. El 1 es el talato, el 3 el PVC, el 7 es el policarbonato. Eso sirve de cierta orientación para ver cuáles son los plásticos que ya están denunciados por tóxicos y cuáles no. Pero eso pensábamos nosotros. Ahora, esta botella es de tereftalato y está libre de sospechas de contener monómeros hormonalmente activos, estrogénico o androgénico. Pero una cosa es el PET, que hace el fabricante, y otra cosa es el producto final, que es la botella. Entre el fabricante del PET y el que hace la botella hay un intermediario que puede añadir hasta 50 compuestos no estructurales a esta botella y no están declarados y no se conocen. Luego el número que servía para identificar el plástico no sirve para identificar cuáles son las características de la botella final. La recomendación: no consuman plásticos. Ya se ha dado la voz de alarma con el policarbonato. El 1 de enero del 2013, Francia unilateralmente prohíbe el uso, la comercialización y la venta de cualquier contenedor de plástico de policarbonato, en contra de la opinión de la Unión Europea. El día 11 de diciembre vamos a París, todos, a ver por qué Francia está diciendo eso. Y ha dicho, el 1 de enero se acabó el policarbonato en los productos franceses para cualquier edad. Y la industria ha dicho, ¿pero cómo? Bueno, ha empezado Francia y caerá Dinamarca, Alemania y España, pues llegará el último, ¿no? Pero el 1 de enero se acaba el policarbonato porque no quieren más bisfenol A en la comida. Entonces, los números que parecería que nos pueden orientar no nos orientan. Hablando con los fabricantes de PET, que vinieron a mi departamento a hablar, nos dijeron, PET no es tóxico, pero hay aditivos que son antiamarillantes, flexibilizantes, acidulantes, filtros ultravioleta. ¿Cómo va a aguantar una botella durante 2 años en el sur de España con 50 grados a la sombra sin descomponerse? Pues con otros cuantos aditivos que permiten que la botella aguante y no se fragilice ni ceda. Bien, como eso no está declarado, el problema es la alternativa, eviten el plástico. El ministro de Medio Ambiente y de Sanidad canadiense salieron en la televisión el 28 de noviembre del 2010 y dijeron, no tenemos manera de salir de esta. No utilicen plástico en el microondas, no echen líquidos calientes sobre el plástico, porque no tenemos manera de salir de esta. Y lo dicen así. Mi pregunta es, sí. El agua de las botellas, bueno, el agua no, como está en estos recipientes de plástico, puede estar años, puede estar mucho tiempo, pero la alternativa que tenemos es el agua del grifo. ¿Qué pasa? Porque ya hemos visto que el agua del grifo puede tener toda la serie de sustancias que no queremos. Perdone que le diga. Perdone que le diga. Para nosotros, en el laboratorio que yo dirijo, el agua del grifo se ha convertido en el control negativo de todo. Es más fácil no tener actividades tóxicas con el agua del grifo que con las aguas embotelladas. Le voy a decir una cosa muy clara. El agua del grifo, el mayor detractor del agua del grifo es el que vende botellas de plástico.
Y está ya denunciado. El que más le conviene de que el agua municipal sea mala es el que vende botellas en la tienda de al lado. Y no es tan mala. Tendrá productos de la cloración y habrá problemas con el cáncer de vejiga porque hay bromados y habrá algunos problemas, ¿de acuerdo? Vamos a superarlo. Pero el agua del grifo en las ciudades europeas ha tenido una calidad más que suficiente y no ha tenido los aditivos que significa su embotellado en plástico. Hay un trabajo de Hellman, uno de los endocrinos más famosos alemanes, publicado en el año 2011 que no le ha gustado a nadie. Ha testado la actividad estrogénica de 16 marcas de botellas de agua embotellada en el mercado alemán. Las 16 que están en plástico son hormonalmente activas, tienen residuos químicos que cuentan por estrogenicidad. 6 de las 16 marcas están en cristal también. Las que están en cristal no tienen la actividad. Probablemente el proceso de embotellamiento y el conservación en plástico corresponde a la mayor parte de las actividades hormonales añadidas. ¿Más claro? ¿Permites? El tema sobre las botellas en esto de plástico, un estudio que hice en el Camp de Tarragona, así por encima. La mayoría de palés de agua en gasolineras y supermercados de la costa estaban al sol durante todo el día. El calentamiento a estas horas de tomar el sol pasadas al agua, lo que quedaba allí ni se sabe. El agua única hoy en día bebible, la como muy bien has dicho, las compañías embotelladoras se encargan de decir que el agua que sale del grifo es mala, ¿eh? La única es en vidrio, que una persona con el síndrome químico tuvo un problema con las botellas de agua de una marca a otra por el problema químico, le sentaban muy mal, les salía una serie de problemas y apostaron por ir a la, no sé qué marca era, en vidrio. Fueron a preguntar por el vidrio y dijeron no servimos a particulares en vidrio, porque claro, hay que poner una persona a recoger los envases, etcétera, etcétera, pero sí que servían a restaurantes. La mujer fue al restaurante o al hotel y preguntó si de esto, dice el hotel, se asustaron cuando vieron los síntomas que tenía, dice, no te preocupes que nosotros te vendemos el agua al precio que nos cuesta a nosotros. Señores, el agua que compraba esta señora era más barata que la de botella de plástico, en vidrio. Mal vamos. Ese es el tema que hay hoy en día con las botellas de agua. Vale, tenemos última ronda de preguntas. Los tetrabric, no se han hablado de los tetrabric. ¿Es lo mismo que las botellas de plástico? Nosotros no tenemos información de tetrabric. No tenéis información. A ver, una puntualización. Lo que yo les cuento a ustedes aquí son cosas que nosotros o nuestro grupo o los grupos con los que colaboramos han publicado en revistas internacionales que se llaman revisadas por pares, es decir, donde la gente se empeña en que no lo publiques. ¿Sabe lo que significa, no? La revisión por pares es que uno manda anónimamente su trabajo a publicar a una revista en inglés y 3 tipos hacen todo lo posible de que aquello no se publique criticando científicamente el trabajo. Una vez que las cosas ya se han dicho en los foros que se tienen que decir, que es en el foro de la ciencia, uno tiene la obligación de transmitirlo si es que la administración no lo transmite. No tenemos experiencia con el tetrabric. Alguien la tendrá, pero no está publicado. Y ya no podemos abrir más frentes, pero alguien tendrá que ver qué pasa con los tetrabric y qué pasa con las latas de aluminio, para ver si están cediendo parte del plástico o no están cediendo parte del plástico. Las dosis van llegando, me refiero, la información muy poco a poco. Llega siempre de una manera escandalosa. Algún periodista la coge, la presenta en un periódico y hace un chiste. Los jugadores del Bremen son todos mariquitas, porque las camisetas tienen un compuesto que los va a hacer mariquitas. El agua de no sé cuánto, no. Siempre hay alguien que va a hacer algo, una mofa de algo que ha sido un trabajo científico, para ver si la cosa queda relajada. Pero al final se está produciendo una cantidad ingente de información científica reglada que la Administración no tiene en consideración simplemente porque no está hecho por las agencias que ellos mismos costean para producir esa información. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria domina y controla lo que es oficial.
frente a 2 publicaciones o 3 que ellos realizan, hay 3.000 por el mundo científico europeo pagado por ustedes, es decir, por los contribuyentes que pagan la investigación en Europa. Bien, como esos datos no se han producido con un fin específico, que es la regulación, son considerados científicos, no reguladores. Bien, la evidencia actualmente es apabullante y lo único que hace falta es reducir y echar marcha atrás, pero nadie tiene la fórmula, porque estos han aumentado su producción, porque Visionola ha duplicado su producción en Cartagena y ha pasado de 250 millones de kilos a 500 millones de kilos de Visionola. El micrófono. Y ahora lo que hacen es buscar compradores del producto. En lo referente a los Tetrabric, se pregunta, en lo referente a las leches infantiles no hay ningún problema porque se aconseja guardar los bricks en temperatura baja y la caducidad es corta. Entonces, en cuanto a leches, es un problema muy buscado, muy mirado, y se han hecho trabajos de oxidación, valorando la cantidad de vitamina C como marcador de oxidación, y se ha visto que tampoco, pues, dentro de los límites de caducidad adecuados, es correcto. O sea que en cuanto a la leche, guardada, en fin, de las marcas comerciales no hay problema. En cuanto al aluminio, sí que es un problema, porque el aluminio se desprende fácilmente y se incorpora fácilmente al organismo, pero también esto en los productos infantiles está muy vigilado, en la leche también, y los niveles de aluminio son bajos. No te había visto, William. Tengo una pregunta para ti. Dice, ¿cómo podemos discernir si es buena o mala la comida que comemos? ¿Cómo podemos discernir si es buena o mala la comida que comemos del supermercado, diferenciarlo, supongo? Pues bueno, evidentemente mirar mucho las etiquetas que nos dan la información necesaria y bueno, y a partir de aquí pues buscar mucho y querer estar informados de lo que realmente nos venden en cualquier supermercado. Y bueno, y a partir de aquí ya está, buscar mucho y leer las etiquetas. Vale. Tenemos una pregunta ya para cada uno, cortita. Juan Carlos, teléfono inalámbrico, de casa, el de la telefonía fija, que nos has asustado. Un poco más. Pues sí, ha levantado muchas espinas el tema, pero es lo que más se utiliza. Pensar que yo le llamo el Chucky al teléfono porque ha sido como el niño maldito de las compañías de telefonía fija. O sea, ha sido un teléfono que se creó para menguar la fuga de personas de la telefonía fija hacia la telefonía móvil. O sea, vamos todos corriendo, nos dejamos el teléfono allí fijo, en casa allí, y claro, por miedo a perder esto, se inventaron el fijo móvil, no el de Vodafone que sale el perro corriendo al final del anuncio, que se huye de todo lo wifi, no, me estoy hablando del tema del teléfono inalámbrico, ¿no? Es una base conectada allí, ¿de acuerdo? Pensar que hay teléfonos que lleguen hasta 500 metros, porque antiguamente salías al jardín, podías incluso llegabas hasta el vecino y todo con el teléfono inalámbrico hablando, te dabas cuenta, ay, perdona, he entrado en el de esto del jardín y tal. Pues esto, en una casa de pisos, en un panal de abejas, que digo yo, pues solapa el vecino de arriba, el de abajo y de todos lados. Y en una oficina o empresa, el montón de teléfonos fijos inalámbricos en diferentes oficinas de estos metálicos es impresionante. Ahora hay otro tema de teléfono inalámbrico, que es la oficina móvil, que son las compañías que no tienen, digamos, línea telefónica fija y se inventan la telefonía fija móvil, que son un montón de teléfonos móviles inalámbricos con una centralita que lleva un pincho. Esto hay en tiendas pequeñitas. Y bueno, los dolores de cabeza desaparecen cuando efectivamente desaparecen esos aparatos. Las bajas laborales continúan con este tema, pero mientras no se vea el efecto causa, pues, y claro, la factura telefónica a final de mes, pues son 300 euros menos, que hoy en día, pues claro, da igual, la ponemos y ya está. Ese sería el tema. Doctor Tormo.
Ha hablado usted sobre la absorción del calcio de la leche de vaca. Preguntan si ha revisado estudios sobre el porcentaje de absorción del calcio en otros alimentos como son las crucíferas, por ejemplo. ¿Las? Crucíferas. Bien, sí, se ha demostrado que la absorción de calcio de los alimentos que contienen lactosa es muy superior a la absorción de calcio de alimentos que no tienen lactosa. Se ha demostrado, trabajos publicados en el American Journal of Clinical Nutrition, en el Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition, trabajos muy bien hechos, que la lactosa aumenta la biodisponibilidad del calcio. Que podemos tomar una cosa, sería muy sencilla la bioquímica y la dietética. Si me falta calcio, pues tomo calcio, solucionado. Pues no, porque hay una competitividad con los elementos. Por ejemplo, si tomas zinc, baja la absorción del cobre. Nos ha hablado del zinc, que es muy importante como elemento contra las infecciones. Si tomas muchos vegetales, crucíferas, se ha visto que bloquea la absorción de muchos oligoelementos. O sea, hay que ir con cuidado de todo un poco, como he dicho antes, pero sin abusar de nada. Y sí que se ha demostrado, repito, que la lactosa aumenta mucho la biodisponibilidad del calcio. Vale. Y ya como última pregunta, bueno, si hay alguien de público, no, hazla y ya termino con esta yo. Bueno, yo quería preguntar, estamos todos de acuerdo en que la alimentación ecológica es favorable para todos, ¿no? Pero la gran mayoría de la población no se la puede permitir. Y, por otra parte, ¿cómo nos podemos liberar de lo que nos están fumigando los chemtrails? Claro, es que es una cosa contradictoria, ¿no? Bueno, esto enlaza un poco con la pregunta final que tenía, que era para el doctor Olea, que lo digo porque seguramente es la misma. ¿Qué recomendaciones darías a la población para evitar la máxima contaminación de tóxicos? Algo ya has comentado, pero bueno. Pero sobre todo, si hay alguna forma de eliminar estos organoclorados u otros tóxicos que no sea tener hijos y dar el pecho. A ver, coincido, aunque la pregunta está incompleta, coincido que esto es una enorme paradoja, ¿no? Hay estudios muy bonitos sobre adherencia a la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Adherencia, gracias, a la dieta mediterránea. La mejor manera de orinar mucho endosulfán es adherirse a la dieta mediterránea. Sobre todo si los consumos de vegetales que se hacen y de hortalizas son los regulares del mercado. Si uno sustituye parte de su comida por más lechuga y más tomates y esos provienen de mercados de clara exposición y de claro uso, el grupo de personas adheridas a la dieta mediterránea orina más endosulfán y más compuestos químicos que los no adheridos. Es decir, es claramente paradójico, porque uno dice, de acuerdo, el principio está bien, pero el producto que me estaba ofreciendo no era lo que correspondería. Gran drama. Metilmercurio en las mujeres del Levante español durante el embarazo. Metilmercurio, más claro, mercurio en la orina de las embarazadas. Las orinas de las embarazadas en la costa mediterránea española es superior, perdón, el metilmercurio en la orina de la embarazada es superior a lo recomendado por la OMS. Razones para que las embarazadas orinen tanto mercurio. Hay una enorme recomendación del consumo de pescados emperador y pez espada durante el embarazo porque son muy buenos para el desarrollo neurológico de los niños. Y le dices, pero es una paradoja, el pescado es bueno, pero no el pescado que está en el mercado que tiene mercurio. Es decir, todo tiene que ser visto de nuevo con otros ojos de cuál es la realidad de lo que están metiendo en el mercado. Estás aconsejando, bebe 3 litros de agua al día, pero por favor, no los bebas con bisfenol A. Come muchos tomates, pero no te los comas con endosulfán. Toma mucho pescado, pero no con mercurio. Es decir, hay por un lado los dietistas y la gente de buena fe haciendo buenas recomendaciones y otros poniendo en el mercado productos que no corresponden a aquello que tendrían que ser el producto natural. Entonces, o nos ponemos de acuerdo o muchos de los cambios en los hábitos tendrán que ser vistos en función de qué es lo que estás introduciendo en tu dieta. Por ejemplo, para dar más disgustos, food packaging, embalajes. ¿Cómo está contribuyendo el embalaje, que es el gran descubrimiento del año 2011, a la contaminación de los alimentos? Pues imagínense, de llevarte en una bolsa de cartón 4 tomates a llevarte un tomate envuelto en un plástico que va sobre una barqueta de poliuretano metido en otra bolsa y envasado sobre otra bolsa.
Estás aumentando el consumo de petróleo de forma llamativa porque todos esos plásticos derivan del petróleo y además estás ahora dándote cuenta de la transferencia del embalaje al alimento que contiene. Papel reciclado. Si hay algo realmente sucio en el mercado es el papel reciclado, porque tiene toda la porquería de todas las tintas de impresión con las que se hizo la tinta que imprimió el papel virgen. Y ya está publicado desde el año 2007. La mejor manera de exponer una pizza en 17 componentes químicos es colocarla sobre una caja de cartón que pone el signo de reciclado. Porque en los 20 minutos que tarda desde el pizzero hasta tu casa, le hace una absorción perfecta de todos los compuestos químicos que están en él. Y ya está publicado por nosotros en el 2007 y repetido. Y dices, ¿pero no era una enorme ventaja utilizar el reciclado? A ver, ¿alguien de aquí puede haber dicho que ha leído el informe de la Unión Europea sobre la seguridad del papel reciclado? No existe. Se escapó a todos los controles de toxicidad porque era tan buena las dos palabras, papel, 500 años, tenía que ser bueno, como dice el de las plantas, 500 años comiendo en papel, no debe ser malo, y reciclado es la palabra del siglo XX, pues papel reciclado es, se lo digo, mierda. Porque si uno recicla mierda, tiene mierda reciclada. Y ya está dicho, desde el 2007 y en el 2008 y en el 2009. Y hay trabajos que dicen extracción de 52 compuestos volátiles de 1 gramo de papel reciclado. Si está reciclando algo que eran tintas y polímeros y lo ha roto y lo ha utilizado para hacer una cosa nueva que se llama cartón y papel reciclado, por favor, no envuelva el bocadillo ahí. ¿El papel higiénico? Dígame. ¿El papel higiénico? No sé, el papel higiénico tiene otra vía de absorción distinta. No, el papel higiénico hay que ir con cuidado porque hay mucho cáncer de ano, cáncer de ano provocado por limpiarse con papel que se hacía antes de periódico, con anilinas. Cuando no había, hace años, pues era habitual y está descrito la aparición de cáncer de ano por limpiarse con papel con anilinas, ¿no? En todo caso, huir del papel, no, es una pregunta muy interesante la suya, huir del papel pintado. Que no tenga color. Y luego otro hecho que quiero puntualizar, creo que la pregunta que tiene usted sobre los insecticidas es importante, porque nos fijamos mucho en los productos ecológicos, cómo están cultivados, con qué productos se alimentan, qué aguas, pero lo que no podemos evitar es la polución brutal que yo he exhibido en una de mis diapositivas sobre el ambiente. Esa polución de benzopirenos, de consumos de gasolina y demás, que alcanza grandes kilómetros de distancia, grandes áreas de la zona, eso es difícil de evitar en los productos ecológicos. Creo que hay que procurar ambientes lo más limpios posibles. Doctor Olea, querías... Sí. A ver, un comentario, porque el foro es pertinente. A ver, ustedes se pueden saturar en 2 días de una cantidad de información técnica, algunas veces más creíble, otras veces menos creíble, pero la información está ahí. Las personas a nivel particular no pueden hacer nada con tanta información. Yo llevo 35 años en el tema y ahora me estoy reciclando en químico y no entiendo ni la mitad de las cosas que me cuentan mis compañeros de trabajo. Nada más que por la relación de nombres y de sustancias que pudieran estar o comprometerse. Es decir, no está en las personas, en los consumidores, la capacidad de decisión de la toma de decisiones en estos temas. La única posibilidad es que los técnicos estén de su parte o estén de nuestra parte y tomen decisiones creíbles que protejan la sociedad a la que representan. Pero una persona del tipo particular, si se va con esta información a su casa, mañana no sabe qué comer. A ver, este es médico y tiene una cosa clara. Él no puede trasladarle la incertidumbre de su diagnóstico al paciente. Él decide con un riesgo que asume en beneficio de la persona que no conoce. Los políticos, los legisladores tienen que asumir el mismo riesgo y decidir en nuestro beneficio sin trasladarnos la necesidad de decisión. Él, cuando va a hacer un diagnóstico y le dice, ¿quieres que hagamos esto contigo?, no le deja el Harrison de 2 tomos de 1200 páginas para que el paciente se lo lea y mañana le ayude a decidir. Decide por él. Y el otro, el cliente, tiene la confianza de que por su ética va a hacer lo mejor para él.
Nadie puede tener el conocimiento exacto y completo para poder tomar decisiones, sino aquel que está formado con esos medios. Entonces ustedes hacen bien en asistir, pero a quien tienen que reclamar la capacidad de decisión y la decisión justa y honesta y la responsabilidad si se han equivocado es a los políticos, que no están aquí probablemente. No sé, no creo que nadie levante la mano como político. Quisiera puntualizar dos cosas. Una es lo referente al mercurio, que nos ha preocupado mucho a los pediatras, y verdaderamente el alimento que más mercurio, pues, como ya se ha dicho y conocemos, es el pescado azul, ¿no? Entonces, sobre todo el pescado azul blanco, el atún blanco que se vende en lata, más que el libre, ¿no? Y para no poner manías en la mente de las mamás, recomendamos como máximo 2 veces por semana, y también yo recomendaría un poco menos a las embarazadas, porque si recomendamos poco de todo, siempre tenemos menos peligro de equivocarnos. Y otra cosa que aprovecho este foro, por si alguien me puede aclarar, es qué pasó, por qué se cambió de la gasolina con plomo a la gasolina sin plomo. Todos los países europeos estuvieron de acuerdo. El gasto económico tan brutal que eso significó. ¿Por qué motivo? Ahora mismo, en la actualidad, y ustedes tienen en Barcelona a Miquel Porta, se van al instituto aquí del CREAL, hablan con uno de los mejores epidemiólogos de Europa en temas de plomo, y le preguntan: Miquel, ¿qué ha pasado? Las previsiones de supresión del efecto de la supresión del plomo en la gasolina era que de forma paulatina iba a caer el nivel de plomo en sangre de los niños europeos. A los 2-3 años de suprimir el plomo en la gasolina, no es que cayó, es que desapareció hasta unos niveles infinitesimales. Es decir, el efecto que ha tenido sobre los niveles de plomo en sangre en la población europea, la medida drástica de la eliminación del plomo en las gasolinas, ha sido impresionante. Y es el mejor ejemplo de que sí se pueden hacer cosas. Cuando las administraciones se lo creen y toman medidas, al precio que sea, las cosas tienen unas consecuencias de forma inmediata. Han caído las curvas de desaparición de plomo en sangre en los niños españoles y los niños europeos, son llamativas. Son caídas radicales, simplemente porque dicen no plomo en la gasolina, y ha oscurecido cualquier otro tipo de medida de plomo en las pinturas o de plomo en los juguetes. Realmente ha sido tan efectiva la medida que dices, el Estado tiene capacidad. A ver, el Estado tiene capacidad porque el Estado decide que hay que acabar con los accidentes de tráfico y llega uno a fines de semana que te dicen, ha habido 10 muertos. 10 muertos por accidente de tráfico en España con 48 millones de habitantes. Si lo normal es que hubiera 1.500, sí. Si el Estado se lo propone, se consigue. Multas, limitaciones, carreteras, de todo. Es decir, que por supuesto el Estado tiene capacidad de maniobra y cuando lo hace tiene una respuesta de forma mucho más inmediata de lo que uno imagina, pero tiene que tomar las medidas. El plomo y el tráfico son, en manos de los epidemiólogos, los 2 mejores ejemplos de que el Estado puede hacer cosas. Y traducción dicho de otra forma, teníamos a población infantil infectada, o sea, intoxicada por plomo. La cantidad de problemas de niños que han tenido por intoxicación por plomo, que nadie ha querido decir nada. Todos los estados lo han silenciado para evitar pagos, etcétera, para aliviar estos nenes, ¿no? O sea, la brutalidad, la injusticia que se cometió con esto. Vale, 3 preguntas solo. No sé, es que no sé ya cuál era el orden. Tú mismo. Sí, doctor Olea. No se le oye. Sí, lo digo, por favor. Sí, lo repito. Cualquier cosa que envolvamos... Perdón, cualquier cosa que envolvamos con plástico, sea el multifilm que se vende para envolver los alimentos que metes en la nevera, cuando cierras al vacío, cuando metes un alimento y lo cierras al vacío, o sea, cualquier tipo de plástico por el solo contacto ya contamina, o es más peligroso cuando se calienta, cuando se congela, o es no plásticos y todo vidrio. A ver, no se sabe la composición de todos los plásticos, se sabe la composición de la materia prima o del polímero base de cada uno de los plásticos, porque está incluso declarado. Está escrito en el propio embalaje. Lo que no se tiene conocimiento es para cada manufacturador la composición definitiva de aquello que el comprador ha comprado. Eso no se sabe.
No está declarado en ningún sitio. Los 20 o 30 aditivos que el manufacturador puede haber utilizado para hacer la botella no están declarados, ni se le han preguntado. Y el catálogo de productos químicos que puede utilizar para hacer el producto final es casi infinito. Entonces, la orientación previa que era si esto es PET, es bueno, no sirve porque no sabes cuál es el producto final. Recomendación del gobierno canadiense: no calientes el plástico, porque sabemos que la mejor manera de que se liberen los monómeros constituyentes no polimerizados es con el calor. No calientes. Podemos envolver en frío, o sea, coges una lechuga, la metes en la nevera, pero antes la envuelves en plástico. ¿Es viable o no es viable? Ni idea. No le puedo responder porque no lo sabemos. Perdón, esto se comentó en el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea, en la que yo he pertenecido 5 años a este Comité de Nutrición, y se decidió aconsejar a las mamás que si es un producto que está en nevera y que se va a consumir pronto, se puede utilizar el plástico tranquilamente. Pero siempre que sea pues, un producto de caducidad breve y que esté en nevera, pero obviamente no calentado. Por lo tanto, y con cuidado con las excursiones a la playa en verano con productos alimenticios en otros ejemplos. Fíjese que los dos criterios, y lo he explicado muy bien tanto para el Tetrabric como ahora, es limitar el tiempo de contacto. Si no sabes cuánto va a transferir, limita el tiempo. Cuando habla de caducidad breve, es que por lo menos va a estar en menos tiempo de contacto, porque el tiempo y la temperatura son los dos factores que mayor facilidad para la difusión de esos componentes, ¿no? Las dos test terribles, tiempo y temperatura. Poco tiempo y tampoco hay que vivir esclavizados por ese peligro. Muchas gracias. ¿Tenías una pregunta? Sí. Ahí. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta va bien dirigida al doctor Nicolás. Acércate eso. Como a Tormo, es el nombre del señor Tormo. Cualquiera de los dos que me quiera responder. Yo tengo un hijo de 15 meses, hasta los 5 meses le di lactancia materna, no pudo ser más, ya me hubiese gustado. A partir de los 5 meses ha estado en un proceso de dermatitis atópica bastante grave, con la dificultad de que, por ejemplo, en Canarias, o como pasa en España, estamos muy desinformados de trastornos que tengan que ver con la piel, incluso su parte psicosomática o la parte que conlleva este tema. Yo un poco informada por temas naturales, por estar un poco más en la onda, por tener la oportunidad que tenemos actualmente, que cada vez nos llega más información, ¿vale? Y cada vez tenemos más oportunidades, lo veo más como una oportunidad, el estar más cerca de información que nos dé alternativas. Yo como madre y como la mejor pediatra, somos las mejores que conocemos a nuestros hijos, y con la prueba y el error vamos comprobando qué cosas mejor funcionan. Entonces eliminamos, tanto mi pareja como yo, la leche porque tenía lactosa, pero nadie nos corroboraba que podía ser beneficioso para eliminar la dermatitis atópica. Entonces cambiamos a leche de soja y hemos estado hasta la actualidad, que hemos cambiado ya a leche de Tetrabric, pero ya para adultos de soja. Hemos usado soja y se eliminó la dermatitis, ¿vale? Tiene mucha falta de calcio, tiene manchas en las uñas, ¿vale? Y no hemos conseguido la biodisponibilidad del calcio con la suplementación. Pregunto, al hilo de que el señor Tormo comentaba que el calcio es menos biodisponible por el tema de la lactosa, por tener presencia de lactosa, al no tener leche, ¿qué productos le podemos dar a nuestros hijos que toman muchísimo tiempo soja? ¿Qué prejuicio puede tener la soja en el aumento de tanta cantidad de leche? Y cómo tomar calcio que sea biodisponible para el bebé. Muchas gracias, una pregunta muy interesante. Bien, su hijo obviamente tenía una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. La lactosa, que es un hidrato de carbono, nunca produce alergias. Será más o menos intolerante por más o menos lactasa, pero nunca produce alergias. Por lo tanto, está claro, con la exclusión que usted hizo, que es el mejor diagnóstico. Se puede hacer también un análisis de anticuerpos específicos contra la proteína de leche de vaca, se puede hacer pruebas cutáneas, pero el golden estándar de diagnóstico es la supresión. Usted le suprimió la leche de vaca y desapareció el eczema. Enhorabuena. Tenía una alergia a la proteína de la leche de vaca, seguramente mediada por IgE. Con el tiempo puede desaparecer,
Con el tiempo hay que ir haciendo pruebas, cada 6 meses o cada año, depende, y con el tiempo puede desaparecer y beneficiarse de los beneficios de la leche con o sin lactosa. Depende de la genética de ustedes y del ambiente que vivan. Por lo tanto, esto queda claro. Luego, la soja que usted le está dando, yo le aconsejaría, ahora no sé qué edad tiene su hijo ahora. 15 meses. Bueno, le puede seguir dando una leche de soja. Yo le aconsejaría de farmacia, de las que venden en polvo, porque tiene hasta adicional de metionina, taurina, carnitina, que son aminoácidos que la leche de soja no tiene. Que para un adulto o una adulta, si no los toma, bueno, lo compensa con otras fuentes. Pero para un bebé en pleno desarrollo es fundamental para el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo intelectual, etc. Por lo tanto, una leche en polvo. Podemos citar todas las marcas, Isomil, Blemil, Soja, etcétera, las muchas que hay, Prosobe, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al aporte de calcio, tienen calcio, es menos biodisponible, pero tienen calcio. También puede absorber el calcio con estas leches de soja en polvo, ¿no? Mi consejo sería que usted, pues de aquí 1 mes, 2 meses o a los 2 años, le mire la masa ósea. Hay aparatos que se llaman densitómetros, que seguro que en Canarias tienen densitómetros, o bien la Dual X-Ray Densitometry, o bien por ultrasonidos, como tenemos en mi laboratorio de Villa Augusta, que no irradia, pues por ultrasonidos, mirar la masa ósea, y entonces si la masa ósea está por debajo de las curvas adecuadas, entonces habría que dar un suplemento de calcio. Alimentos naturales que tienen calcio, pues son vegetales, se absorbe poco, algunos tienen más calcio pero es poco biodisponible. Yo le recomendaría pues pasar a productos de laboratorio que están muy controlados y que tienen calcio, y no olvidar nunca la vitamina D, porque la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio. La vitamina D, saben que es el albañil del calcio, que va al intestino, coge el calcio, lo transporta y lo pega al hueso, ¿no? Entonces, no olvidar la vitamina D. En Canarias toman el sol, que no tome mucho sol, como hemos dicho antes, de todo un poquito, no abusar de nada, pues un poquito de sol, o bien dando vitamina D en invierno, los meses de menos insolación, tendrá solucionado el problema. No se preocupe, seguro que sí que está bien alimentado, simplemente de aquí unos meses que le haga una densitometría ósea, si puede ser por ultrasonidos para no irradiarlo, y a partir de ahí decidir. Doctor, en Canarias no hay invierno. No hay invierno, ya. Pero me imagino que en invierno irán un poquito más abrigados, sí, ¿verdad? Eso sí, seguro que sí. Hola de nuevo. Yo solo quería hacer, en realidad no es una pregunta, es una aportación general. Se ha hablado de nutrición, se ha hablado de la leche, del calcio. Yo creo que hay algo que falta comentar o que no se ha dicho, y es sobre esos estudios que se hacen sobre la absorción del calcio. Sí que es cierto que la lactosa y el ácido láctico aumentan la absorción del calcio, más la lactosa. Sí que es cierto que si comparas un alimento que tiene lactosa con el calcio, la absorción es mayor, aproximadamente un 30%, y si no hay lactosa, la absorción es menor. Lo que creo que también es importante es revisar aquellos estudios en los que valoran la absorción del calcio de algunos alimentos completos, como por ejemplo las crucíferas, el brócoli, coliflor, que tienen una absorción del 60%. O sea, estamos hablando del doble de absorción. Entonces, creo que no solo nos podemos quedar con que si un componente de un alimento aumenta la absorción o no de ese calcio, sino tenemos que quedarnos con el porcentaje de absorción, y esto está publicado, el porcentaje de absorción del calcio en el alimento, sin tener en cuenta, no se sabe si es la clorofila, si es qué componente es, no se sabe, lo que se sabe es el porcentaje de absorción. Remito también un poco lo que han preguntado ahí, donde comentaban que los suplementos de calcio no tienen una asimilación buena, como se sabe. Por lo tanto, creo que siempre que se habla de la salud ósea y del calcio, nos centramos solo en el calcio. El hueso necesita mucho más. El hueso tiene una matriz de colágeno que hay que asegurar. Hay que asegurar que no se oxide, que haya todos los aminoácidos esenciales. Hay que asegurar la vitamina D, hay que asegurar el magnesio, hay que asegurar la vitamina K. Es decir, creo que es una visión muy reducida de lo que es la formación ósea. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. No hay ningún trabajo serio publicado en la revista Sajona, que son las más serias, que demuestren que con el calcio de las crucíferas mantenemos una masa ósea. Eso lo digo y le ruego que me exponga las referencias bibliográficas donde usted ha leído eso.
En segundo lugar, estoy de acuerdo de que el colágeno y todo eso es fundamental para la masa ósea, pero sí lo suministran las proteínas y otros productos. La leche, obviamente, que tiene todos los alimentos, contribuye a una buena formación del colágeno, una formación de masa ósea, que hacen falta vitamina D, como hemos mencionado y hemos dicho, pero verdaderamente también proteínas no excesivas, porque mucha proteína produce una acidosis metabólica y el organismo recurre a las sales cálcicas para neutralizar esa acidosis metabólica. Por lo tanto, proteínas también, pero justas. Si damos muchas proteínas también perjudicamos. O sea, un equilibrio de todo es lo ideal. Y por supuesto, si no se puede dar leche, como en el caso de la mamá que he hablado antes, por una alergia, que es una desgracia afortunadamente generalmente transitoria, cosa que no pasa con la alergia al huevo, por ejemplo, pues entonces hay que controlar la masa ósea y simplemente con una dieta equilibrada de proteínas, grasas, hidratos de carbono, con poca grasa vegetal, con poca grasa saturada, animal, con un reparto de las proteínas de un 7 o un 14% de las calorías totales, las grasas un 30%, hidratos de carbono un 45%, con oligo y polisacáridos, tenemos suficiente vitamina D y calcio y tenemos suficiente para mantener esa masa ósea. Si no, para eso están los densitómetros y calcular pues cómo va la masa ósea en cada uno, porque también la absorción de calcio y la masa ósea depende de factores genéticos, que hay que tener en cuenta. Gracias. Vale. Ya solo el último comentario, que no me dejan. Creo que, bueno, que en algo estamos de acuerdo, en otras cosas no es problema. Creo que el uso de los lácteos está muy comprobado que no es necesario para el desarrollo humano, para el crecimiento. Muchos de los que estamos aquí, incluso profesionales de la salud, te pueden corroborar esto. Mucha gente, hay una gran parte de población que crece sin necesidad de lácteos. Tenemos sociedades enteras, miles y millones de personas, y no tienen problema de este tipo. Creo que como bien has dicho, hay muchos componentes de la alimentación, como pues el exceso de sal, el exceso de ácido fosfórico, el exceso de azúcares, de refinados en la dieta, la falta de ejercicio físico. El ejercicio físico creo que lo dejamos en el olvido porque hablamos de dieta, y para la densitometría, para la densidad ósea es de lo más importante. Hay estudios publicados sobre cuáles son los factores que intervienen en esas recomendaciones de calcio para favorecer la densidad ósea, y ven que en realidad el aporte de calcio, la cantidad de calcio, es de lo menos importante. Lo más importante son esos factores dietéticos, es el conjunto de alimentación, es el conjunto de hábitos de vida, el ejercicio físico. Por lo tanto, lo que no creo que sea buena idea es dejar caer que si no tomas lácteos vas a tener un gran problema, y eso te lo podemos corroborar muchos de los que estamos aquí. Gracias. Bueno, yo he dicho simplemente que que el que pueda tomar leche con lactosa, que la tome. El que no puede tomar leche con lactosa, que la tome sin lactosa. El que no pueda tomar leche, que hay muchos desgraciadamente, como el hijo de la señora que ha intervenido antes, que tome una leche de soja completa, o bien vigilando que no tenga estrógenos, como las leches de farmacia y demás. Y por supuesto que hay que tomar de todo una alimentación equilibrada. Pero el que me digan que los crucíferos son suficientes para mantener la masa ósea, eso sí que no me lo creo. Vale, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Esther Victoria y soy médico, y quiero corroborar muchas cosas de las que ha dicho la señora Lucía. Hay estudios que demuestran, uno es el estudio China, por ejemplo, que las sociedades que ingieren gran cantidad de leche y derivados lácteos, como es la americana, tienen más niveles de osteoporosis que sociedades que nunca ingieren leche. Entonces, una cosa es cierta, la lactosa aumenta la biodisponibilidad del calcio, pero de aquí no sería correcto inferir que el mejor calcio biodisponible es el de la leche, sino que es el de otros productos. Y al respecto hay estudios científicos que se pueden encontrar en la bibliografía. Igualmente sabemos que el calcio no es el punto más importante y necesario y exclusivo para la calidad ósea, sino que de ella dependen también otros componentes, como han dicho ponentes que están en la mesa, que pueden ser el magnesio, que pueden ser la vitamina D, que pueden ser el silicio, que puede ser el ejercicio, que pueden ser los niveles de azúcares que tomamos en sangre.
Otra apunte que quería decir era respecto a la soja tomada en niños y en adolescentes, que se revisen también estudios que hay en número importante que cuestionan este uso. No me voy a extender más, están en la bibliografía, solo quiero aportar que existen y que se deben revisar. Cuando los derivados de soja pues tampoco son los más indicados ni en los niños ni en los adultos, a excepción de que sea la soja fermentada. Y otro apunte que quería decir es que se debe tener en cuenta también en qué nos basamos en la tiopatogenia de las enfermedades. La que se ha explicado aquí es una, pero no es la única, y ahí se puede ir también a la literatura médica. Y respecto a los alimentos ecológicos, toda la controversia que hay, estamos de acuerdo que hay mucha contaminación ambiental, atmosférica. Esta tal vez no la podemos controlar mucho, pero sí que podemos controlar lo que nos metemos en la boca. Si a nuestro cuerpo le quitamos un origen de toxicidad importante como es el alimentario, le estamos ayudando mucho, y puede ser lo que pueda suponer el nivel de estar sano, estar enfermo o no estarlo. A este respecto tengo cantidad de referencias personales y profesionales. Gente que siendo, por ejemplo, vegetariana, está falleciendo por consumo de vegetales contaminados. Y bueno, no quiero decir nada más, solo estos apuntes, y gracias a la organización por permitirme expresarme. Vale. Sí, contestas por alusiones, pero me gustaría, un apunte solo, luego contestas, que fueran preguntas. Fueran preguntas directamente para que ellos puedan desarrollar, más que generar cuando quieras. Bueno, lo de siempre, no estoy de acuerdo con usted y en desacuerdo. Estoy de acuerdo en lo que dice a los productos ecológicos, todo lo que es evitar tóxicos, completamente de acuerdo. El día que consigamos reducir la polución atmosférica, mucho mejor, aplausos. Eso estoy completamente de acuerdo. En cuanto a esos trabajos que usted dice de los chinos y tal, me gustaría que me expusiera las referencias, porque las referencias serias... El estudio China está publicado. El estudio China está publicado. ¿Publicado en qué revista? El estudio epidemiológico de estudio China. Usted puede, mire, me llamo Melchor, soy veterinario, soy bromatólogo, bueno, mi especialidad en concreto se llama bromatología, sanidad, tecnología e inspección de alimentos. Cuando yo me gusta ver a un médico que hable de alimentación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando yo estudiaba en la facultad, y todavía... O sea, en la licenciatura de medicina de ninguna facultad de toda España se estudiaba una sola asignatura que se llamaba bromatología, que era de un opcional y que se hacía 3 meses a razón de 1 hora por semana. Bien. Y precisamente quienes enseñábamos a esos médicos éramos bromatólogos. Veterinarios, algún farmacéutico, estos éramos los profesores. Entonces me gusta, pero bueno, yo la verdad no me puedo extender. Usted ha dicho cosas este mediodía en las cuales discrepo profundamente. Discrepo en las premisas, o sea, en la base y en el fundamento. Y hay importantes referencias, porque usted habla de ciencia, pero no se fija en referencias científicas. Usted habla de una la tiene bien cerca. La tiene al lado, está sentado a su lado. Tendrías que perdonarme, más que otra cosa, por extensión. A ver, yo antes de nada quisiera que entendierais... Sencillamente quería hacer, no, lo siento, ya que hemos hecho aportaciones, sí, pero, mira, yo no quiero hacer ninguna pregunta. Necesitaría 1 hora para, vale, como mínimo, como han tenido ellos, para poder... Sí, pero tienes que entender una cosa. Los ponentes son ellos, evidentemente cada uno expone... Sí, esto es interesante siempre y cuando se hagan preguntas. No, siempre y cuando se hagan preguntas sobre el tema, yo respondo. En el programa no hay debate, son preguntas. Es que si no, si lo veo muy interesante, pero si vamos a cada uno a dar una exposición del tema,
nos podemos alargar. Ellos son los ponentes, cada uno tiene su criterio, expone su estudio, su investigación, su clínica, su experiencia, y sobre esto podemos luego hacer unas preguntas concretas, que si no sería interminable. Ya os entiendo a todos y yo ya sé de qué va el tema también, pero sería interminable. Puede ser muy interesante, pero nos podemos abundar. Doctor, si quieres contestar. No, simplemente decirle que en el American Journal of Clinical Nutrition tiene usted publicado por nosotros hace unos años lo de la masa ósea, el consumo de leche, deficiencia de lactasa. También recientemente se ha publicado trabajo por unos chinos también sobre la importancia de la leche en este producto, y yo estoy de acuerdo que en muchos casos no se puede dar la leche, por supuesto, desgraciadamente, por supuesto, completamente de acuerdo, que los alimentos deben ser ecológicos, pero también les digo que los que defienden a ultranza el no dar leche de vaca estarán contribuyendo a que el índice de osteoporosis aumente brutalmente de aquí a unos años. Eso en absoluto está demostrado correctamente. Bueno, es que no es este. Tenéis que perdonarme, pero no es este el debate, lo siento. No, me voy a enfadar yo porque no es este el debate. Aquí no está por demostrar nada uno que el otro demuestre, es que esto es una tontería. Entramos en un vacío que no vamos a ningún lugar. Simplemente el hacer preguntas por dudas de la exposición que haya hecho y ya está, no tiene más. Dime, Juan Carlos. Break. Aparte que tenemos que cerrar el kiosco, que nos chapan. Dime. Sí, bueno, para romper un poquito esto, me he acordado de una cosa, no tiene nada que ver con todo esto, pero se me olvidaba, era el tema de quien viva cerca del mar, ¿vale? Os quiero recomendar, pero no en el mar, o sea, en el mar está muy bien, porque todos ahora están con la cara así, a ver qué va a decir que nos va a decir que nos prohibamos ir al mar. No, el vivir al lado de un puerto pesquero o deportivo, pensad que hoy en día cualquiera se compra un barco, le dan un título y le ponen el GPS, el navegador, el radar en el barco, para navegar con niebla, sin niebla, toda la tecnología a punta. Y cuando entran a puerto no apagan los equipos. Toda la línea de primera línea de mar y parte de la segunda. Con esto, y bueno, estos sitios son también de primera categoría. Si alguien quiere luego con el estudio del apartamento, pero me vengo a referir que son riesgos a tener en cuenta. Y bueno, con esto ya. Vale, pues me he acordado. Os invito. Queda finalizada la jornada de hoy. Os invito a mañana, que empezamos. Sí, te meto un aplauso.